Buenas noches. Te invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1 en adelante. Este es el tema número 13 de la serie Cristianismo o Religión y se titula Imitadores de Cristo. Vamos a leer Efesios 5:1. Súbele un poquito, ¿sí? Por favor. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí Pablo, en el versículo 1, está dando una instrucción a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, esto es para nosotros. Dice en el versículo 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios, imitadores de Dios, como hijos amados. La palabra imitadores viene del griego mimetes y significa hacer o esforzarse por hacer lo mismo que otro hace. En este caso, Pablo nos enseña a imitar a Cristo, pero también se nos enseña a imitar a aquellos que son un buen ejemplo. Pero para imitar a Cristo se necesita ser valiente. La gente piensa que ser valiente es tomarse 3 botellas de tequila. La gente piensa que ser valiente es hacer grandes proezas como, qué sé yo, tirarse de un edificio o pasar de un edificio a otro por un cable, ¿verdad? Dicen, ¡ay, qué valiente! Pero en el caso de nosotros los cristianos, en realidad para imitar a Cristo y ser como Cristo se necesita ser valiente. A Josué se le ordenó que se esforzara y que fuera valiente, y esa era una orden que Dios le estaba dando. En Josué capítulo 1 versículos 6, 7 y 9, ahí vemos cómo Dios le ordena a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Dice en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Tú dices, esforzarse y ser valiente para repartir la tierra, pues qué fácil. No, lo que sucede es que para repartir, había que tomar la tierra en primer lugar, y ahí había muchos enemigos. Entonces, para fin de repartirla, esa tierra, toda la descendencia de los hijos de Israel, él tenía que enfrentarse a los enemigos. Y para enfrentarse a los enemigos se necesitaba esfuerzo y necesitaba valentía. En el versículo 7 le sigue diciendo Dios, solamente es estas dos cosas: esfuérzate y sé muy valiente. Fíjate, valentía para repartir y enfrentar a los enemigos primero y repartir la tierra. Pero en el versículo 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, Dios le está diciendo, tienes que ser valiente para poner en obra mi palabra. La verdad es que ser un verdadero cristiano requiere de valentía,
¿Por qué? Porque te enfrentas a muchos enemigos, te enfrentas al mundo, te enfrentas a los detractores, te enfrentas a los cristianoides que andan por ahí, ¿verdad? Te enfrentas a un montón de cosas. Entonces, para guardar la palabra de Dios, en realidad se necesita valentía. No es fácil. En el momento en que viene el ataque, en el momento que viene la prueba, ahí es donde se requiere la valentía. Entonces le dice, no te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate el 9, 3 veces le dice Dios a Josué. Ahora le dice más enfático, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dice, y no temas ni desmayes. Fíjate, la valentía o el valor es lo contrario al temor, ¿sí? Y el esfuerzo es lo contrario, o sea, el ánimo es lo contrario al desánimo. Entonces cuando le dice, te mando que seas de un espíritu fervoroso, confiando en mí, y que seas valiente, no temas, porque el miedo, el temor, te va a inhibir la fe, Josué. Tienes que ser valiente. Y luego Dios lo impulsa diciéndole, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La Real Academia Española define valiente como alguien que es fuerte, alguien que es esforzado y valeroso en todo lo que hace. Esa es la definición de un valiente, y concuerda perfectamente con el término hebreo que traduce valiente. Alguien que es fuerte, esforzado y que tiene valor para enfrentar, en este caso, un hijo de Dios enfrentándose con la maldad. Se necesita valentía, ¿no? Un hijo de Dios enfrentándose contra la mentira. Se necesita valor para decir la verdad. Hay una historia muy interesante que cuenta la biografía de Alejandro el Grande. Habrán oído algo, o Alejandro el Magno. Resulta que en su ejército, pues él fue todo un conquistador. Alejandro el Grande fue contemporáneo de Aristóteles, o mejor dicho, bueno, fue contemporáneo, pero Aristóteles fue tutor de Alejandro el Grande, y fue un hombre pues notable en la historia, 325 años antes de Cristo. Bueno, en su ejército habían tenido una batalla y le dijeron a Alejandro que había un soldado que se había comportado muy cobarde. Entonces Alejandro dijo, pónganme a esos soldados ahí, pongan una fila de soldados, y entre esos pónganme al cobarde. Y lo señalaron, ¿quién era? Entonces él se paró enfrente de cada uno y les preguntaba algunas cosas. Entonces cuando llegó con el que él sabía que había sido el cobarde, le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y le dice, me llamo Alejandro. Dice, ¿qué? Se sorprendió, él no sabía el nombre, y le dice, o te cambias el nombre o cambias de oficio, porque estás deshonrando el nombre de tu general. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pues somos bien cobardes. O te cambias el nombre de cristiano y te pones el de, qué sé yo. O cambias o quítate el nombre. Esa es la analogía aquí. Porque, fíjate, Jesús hizo una advertencia muy seria a los cobardes. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 38. Esto es muy serio, ¿verdad? Si un general con notoriedad le dijo a ese soldado, o cambias o quítate ese nombre, no avergüences al imperio con tu cobardía, pues salió corriendo, no dio la cara en la batalla. Marcos 8:38, aquí Jesús hace una advertencia muy seria a los cobardes. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Fíjate, en esa generación Jesús la calificó como adúltera y pecadora. Y dice, y aquel que se avergonzare de mí, o sea, de Cristo, y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
El punto aquí es el siguiente. Nosotros vivimos igualmente en una generación con todos los calificativos peyorativos, ¿sí? Y a nosotros se nos ha regalado la salvación. Decimos que somos cristianos. No debemos avergonzarnos de Jesús. No debemos avergonzarnos de sus palabras. Cuando alguien te demanda y te diga, oye, ¿tú por qué no haces esto? O sea, lo que todo el mundo hace. Diles con valentía, soy chiva y qué. Fíjate, los chivas hasta le hacen chiva y qué. Y se sienten orgullosos. Y a veces a los cristianos, pues como notan que vives diferente, te cuestionan. Oye, yo no veo que tú pues, ni te emborrachas, ni qué onda contigo. No, pues tú sabes, hay que portarse bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tú sabes hay que portarse bien? O sea, dile, yo soy cristiano y sigo a Cristo. Y su palabra dice esto. Porque el que se avergüenza del Señor y de sus palabras, el Señor también se va a avergonzar. Entonces, esa es una advertencia muy seria para los cobardes. Este mismo versículo, pero en la versión Biblia, en lenguaje sencillo, dice así: delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí, ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes, cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Martín Lutero, uno de los reformadores, de los que Dios puso en su corazón el anhelo y el deseo de limpiar la iglesia, que estaba en su tiempo en una corrupción espantosa. Y él se puso a estudiar las Escrituras y comenzó a predicar las Escrituras. Ya le habían precedido algunos otros como John Hus y algunos otros que dieron su vida, inclusive una valentía que predicaban y no se quedaban callados. Bueno, Martín Lutero era un monje católico. Y él comenzó a predicar que la salvación era un regalo de Dios que se obtenía por medio de la fe, que era una gracia de parte de Dios, que no era por obras, que por obras nadie puede ser salvado. Entonces él comenzó a predicar y comenzó a trastornar a la sociedad de ese tiempo, que era predominantemente católica. Pero su mensaje estaba calando fuerte porque estaba echando por tierra todo el mensaje de que puedes comprar tu salvación, puedes comprar indulgencias, en fin, lo mandaron llamar al Vaticano para que se retractara del Evangelio. Caso contrario, si no lo haces, le dijeron a Martín Lutero, te cortaremos la cabeza. Y él respondió, si 1000 cabezas tuviera, 1000 cabezas me dejaría cortar, pero retractarme del Evangelio, jamás. Eso es lo que es ser un hombre valiente. Pablo dijo en Romanos 1:16, él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjate, si nosotros nos avergonzamos de la obra de Cristo mismo, si nos avergonzamos del mensaje de la palabra de Dios, fíjate, es el único que tiene el poder para salvar a las personas. Entonces, si nosotros, por no decirle a la gente de que son pecadores, de que su destino y su camino es el infierno, no, si le digo así, no, me va a correr mi patrón si Dios me dice. Imagínate que Dios te dice, predícale a tu patrón, háblale a tu patrón. Dices, ay Señor, ¿y qué le digo? Pues que si no se arrepiente se va al infierno. Entonces dices, ay Señor, ¿y cómo le digo? Me va a correr. Y ahí ya comienza a diluir el mensaje. Entonces, ser cristiano, hermanos, en realidad se necesita valentía. Hombres y mujeres valientes que no se avergüencen del mensaje de Jesús y mucho menos de Jesús, porque es el único que tiene el poder para salvar. ¿Cuántos agradecen a Dios por las personas que te hablaron del Evangelio? ¿Dónde estuvieras si se hubiera avergonzado esa persona? ¿Qué estuvieras haciendo ahorita? ¿Cómo estuviera tu situación o tu familia? ¿Qué sé yo? A lo mejor ya hasta muerto estarías. Todo porque alguien no midió y pagó el precio y fue valiente y te dijo. ¿Y cuántos de ustedes rechazaron al que les compartió la palabra? Yo, empezando por mí. ¿Ustedes no hicieron lo mismo? Un rechazo.
Pero aquella persona se mantuvo firme y fue valiente. Nosotros debemos imitar a Cristo con valentía en nuestro diario vivir. Jesús fue pues el Hijo de Dios con mucho valor, con valentía, con mucha autoridad. Decidió obedecer al Padre y decidió enfrentarse a los religiosos, a Satanás, a la mentira, al pecado, a todos se enfrentó. Y se sorprendían de él porque decían, este tiene autoridad. Él no se avergonzaba de la tarea que Dios le encomendó. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, ahí el apóstol nos instruye a imitar a Cristo con valentía en nuestro diario vivir. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es o qué mérito tiene si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay ningún mérito, te lo mereces. O sea, aquí se refiere a hacer algo que te castigue la ley o te azoten, etcétera. Dice, ¿qué gloria es? ¿Qué mérito tienes? Porque si estás pecando y te disciplinan, tú lo soportas, ¿qué mérito tiene? Te lo mereces. Pero fíjate, mas si haciendo lo bueno, sufrís. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A los romanos Pablo les dijo, no se cansen de hacer el bien. Pero para hacer el bien se necesita valentía. ¿Sí o no? Se necesita decir con valentía no a la corrupción. Se necesita decir con valentía no a la droga. Se necesita valentía. Entonces dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Fíjate, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, Él pensando en nosotros, Él dijo, tengo que morir por ellos. Y enfrentó con valor la muerte de la cruz. Y dice, Cristo padeció por nosotros, pero mira lo que viene a continuación, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Nos dejó ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y la verdad, seguir a Cristo, pierdes amigos, pierdes popularidad, pero se necesita. Esfuérzate, dice valiente. Sigue las pisadas de Cristo. No te avergüences de Él, ni de su mensaje. Fíjate el versículo 22, el cual, o sea, Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, se necesita de verdad valentía para decirle no al pecado. ¿Sí o no? Porque mira, la gente que no conoce a Dios ni se esfuerza para decirle sí al pecado. Pues eso ya sale de su corazón. Ellos no hacen ningún esfuerzo para pecar. Están, pero así estábamos todos nosotros, esclavos. Por eso cuando cantábamos, ahora soy esclavo por amor, porque Él me liberó. Cuando Julio dijo, ahora levanta tus manos, alaba al Señor, porque esas manos un tiempo estaban atadas al pecado. Pero ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, necesitamos valor para decir no, como José en Egipto, cuando aquella mujer impúdica, ¿se acuerdan? Se le ofreció. Y José dijo no. Para eso se necesita valentía, se necesita valor. Y dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo haría yo ese mal? Dijo. Entonces se necesita valentía para hacer lo bueno. Hacer lo malo y ser del montón es bien fácil. No cuesta absolutamente nada. No hay ningún esfuerzo, todo sale del corazón. Pero lo contrario no. Ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Para eso se necesita mucho dominio propio, ¿no es cierto? Para eso se necesita mucho control de las emociones, dominio, dice la Biblia, dominio de nosotros mismos, de no responder con maldición al que nos maldice. Dice, cuando padecía, por causa de su obra aquí en la tierra, no amenazaba. No les decía cosas como, si supieran quién soy, no saben con quién se meten, soy el Hijo de Dios y se la van a ver conmigo allá en el trono blanco. No les decía así. Fíjate lo que hacía Jesús, encomendaba la causa del que juzga justamente. ¿Alguna vez te han hecho una injusticia? Se necesita valor para no vengarse. ¿Cómo que necesita valor para no vengarse? ¿Sí? Se necesita valor para no tomar venganza por nosotros mismos. O sea, valor, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente para que guardes todo lo que está escrito. Se necesita valor. No sé si están comprendiendo lo que estoy tratando de mostrar en la Biblia. Se necesita valor. Se necesita firmeza, solidez. Fíjate, esto de cuando le maldecía no respondía con maldición, a mí me hace pensar algo que está sucediendo en el cristianismo de hoy. Es muy triste. Algunos ministros, algunos apóstoles, o que se autonombran apóstoles, se la pasan maldiciendo a la gente. Gente que no consiente con sus abusos y con sus fechorías y con sus herejías. Se las pasan maldiciéndolos. Usted no se imagina la de correos que me envían con gente. Estoy muy preocupado, me decía esta semana una persona que me envía un correo y me dice, pastor, por favor acláreme esto. Dice, es que, dice, en mi congregación, dice, pues trajeron a un apóstol. Entonces dijo un montón de cosas fuera de la Biblia. Dice, entonces yo con mucho respeto, dice, me acerqué con él. Y le dije, oiga, señor apóstol, mire, con todo respeto, le digo de verdad con todo respeto, pero usted dijo esto y eso contradice la enseñanza de la Biblia. Entonces, pastor, me dice, cállate, maldito hijo del diablo, le dijo. Fíjate nomás, un apóstol. Entonces, si estás maldecido, le dijo, porque no debes de ponerte contra un apóstol. Entonces dice, yo me turbé todo y fui con mi liderazgo, o sea, con su pastor y sus líderes, y les dijo, oigan hermanos, el apóstol me maldijo, pero fue sin razón, porque yo nada más le quise aclarar un par de puntos, pero me maldijo. Y luego me dice, lo triste y me tiene confundido, pastor, es que mi pastor y mis líderes dijeron, ay de ti, porque cada vez que un apóstol maldice, se cumple. Fíjate nomás. Entonces yo le conté y le dije, no le hagas caso a ese fantoche. ¿Qué no dijo Jesús? Bendecid y no maldigáis. Eso es un fantoche, es alguien que se pone, fíjate, ni Cristo. No, las cosas la verdad están bien tremendas. No se necesita valor para maldecir, pero sí se necesita valor para confrontar a todos esos falsos que andan maldiciendo a la pobre gente. Yo le dije, no le hagas caso, no es verdad. Hasta me hizo que le hiciera un estudio para comprobarle, no es verdad. Le dije, surte efecto cuando tú crees eso, pero la Biblia no dice eso. Entonces tienes que conocer lo que la Biblia dice. Esa gente quiere maniatar. Entonces, fíjate, Cristo cuando le maldecía no respondía con maldición. Le dije, tú no hagas eso. Dice, pero tampoco tengas miedo de esa maldición, no va a pasar nada, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. El apóstol Pablo era un apóstol muy diferente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8. Este Pablo era un apóstol era y sigue siendo el teólogo por excelencia del cristianismo. O sea, con un conocimiento profundo de Dios. Y su apostolado significaba que tenía autoridad. Pero vamos a leer lo que un verdadero apóstol hace con la autoridad espiritual que tiene. Y no es maldecir.
2 Corintios 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, o sea, como diciendo, yo tengo autoridad. Dice, la cual autoridad el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. La autoridad espiritual, hermanos, siempre será la genuina, la que viene de Dios. Siempre será para edificación. La autoridad sí tiene ese poder de disciplinar en la iglesia a los que no se portan conforme a las reglas del cristianismo, conforme a los principios. Sí hay una autoridad, pero esa disciplina siempre lleva el propósito de restaurar. Nunca en la Biblia se ve que un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero ministro, un verdadero cristiano utilice su autoridad para destruir, que es lo que están haciendo muchos falsos apóstoles el día de hoy. Juan, el apóstol, él tuvo que reprender a un líder que no era un buen ejemplo digno de imitar. Él escribió la tercera carta, vamos a tercera de Juan, capítulo 1. Él escribió esta carta por una razón. Lo escribió a una iglesia cuyo líder estaba usando la autoridad para destruir. Entonces, veamos la enseñanza de Juan. Tercera de Juan 1:9. Dice así, yo, dice Juan, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que era el pastor, el líder, Diótrefes dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, él ya se creía más que el apóstol Juan. Y hablaba en contra del apóstol Juan. Mira, una de las características de los falsos y autoritarios apóstoles o pastores, y que abusan de su autoridad, es que ellos no permiten que nadie diga nada en contra de ellos, pero ellos dicen de todo, porque como se creen con autoridad, no la usan para edificar, sino para destruir. Entonces Juan, que era el apóstol que había fundado esas iglesias, él había puesto el fundamento. Ahí estaba Diótrefes. Dice, a este le gusta tener el primer lugar en todo. Se ve que era un hombre egocéntrico y sentía competencia con el apóstol Juan. Dice, y no nos recibe. Pero cuando yo vaya, dice, le voy a recordar que nomás anda parloteando con palabras malignas contra nosotros. Estoy en el versículo 10. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate nada más. O sea, eso se llama autoritarismo. Una persona me preguntó, me dice, oiga pastor, fíjese que en donde yo vivía, pues ahí conocí a Cristo cuando vivía en esa casa, y la iglesia a la que yo empecé a asistir estaba relativamente cerca. Pero por alguna causa, por causas que no me explicó, me cambié de casa, pero me quedó de polo a polo, y Guadalajara es grandísima. Entonces, dice, pues ya me costaba mucho trabajo, no tengo auto. Entonces yo empecé a buscar una congregación o más cercana, o más accesible a mis posibilidades. Dice, entonces pues encontré una y fui con el pastor y le dije, oiga pastor, pues fíjese que me tuve que cambiar hasta el otro extremo, dame cuenta, de Zapopan a Tonalá. O sea, es una distancia enorme, ¿no? Y luego más con el tráfico de esta ciudad, casi imposible trasladarse en camión, salir del trabajo o de la escuela, qué sé yo. Entonces le dice, pues le vengo a dar las gracias, pastor, porque pues es que no puedo llegar hasta acá. Dice, pero pastor, ¿qué hago? Porque el pastor me dijo, no, tienes que venir aquí naciste y aquí te mueres, le dice, y aquí te quedas. Le dice, pero pastor, mire, comprenda, es que no, la que tiene que someterse eres tú. O sea, a fuerzas la quería hacer, que viniera y
recorriera esa distancia, ¿qué le costaba al pastor? O sea, por el bien de esa persona. Dice, entonces, me dice esta persona, pues ya hasta ni acá ni allá. Dice, bueno, ya finalmente me decidí, pero fíjate cómo utilizan la autoridad para destruir. Y así era este tipo. Debo decirles, hermanos, que ustedes tienen una comunión con Dios, ¿sí o no? Entonces Dios a cada uno de ustedes le habla lo que Dios quiere que hagan. Dios les da instrucciones como Él desea que ustedes vivan, ¿sí o no? Así, los que asisten a esta congregación, bueno, hay un liderazgo, hay un pastorado, hay una autoridad, pero nosotros no estamos autorizados a señorearnos sobre ustedes, ¿me entienden? Porque esa autoridad destruye. ¿Cómo yo le voy a forzar? Al contrario, debe uno de ser un canal. Oye, pues qué bueno. ¿Y qué tipo de iglesias? No, pues se llama así. No, ten cuidado. O no, de acuerdo, ándale. Que Dios te bendiga. No, pero aquí, que porque yo digo, dice. No, cálmate, Diótrefes. Entonces dice, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate el versículo 11, amado. Porque esta carta se le escribió a un cristiano llamado Gallo. No más que estés con Y. No le pongas así a tu hijito. Gallito, imagínate, no. Entonces, en el versículo 11 le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Esos apóstoles que maldicen a la gente no conocen a Dios. Entonces no debemos imitar lo malo, sino lo bueno. En Hebreos 13, versículo 7, Hebreos 13, 7, nos habla de imitar a vuestros pastores. Pero, bueno, vamos a leer. Hebreos 13, 7. Y para imitar lo bueno se necesita valentía, ¿no es cierto? Se necesita ser valiente. Entonces, Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, o sea, observen cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, de su manera de vivir, e imitad su fe. Entonces, muy lejos de lo que se dicen en muchos lugares, en muchos púlpitos, de que cállese y no diga y sométase porque aquí yo mando, aquí está diciendo todo lo contrario. Dice, ok, acuérdense de sus pastores, los que les hablaron la palabra de Dios, pero luego dice considerad, o sea, observen. ¿Observen qué? Su manera de vivir. Si viven de acuerdo a la palabra de Dios. Si ustedes ven que sus pastores, sus líderes en cualquier iglesia alrededor del mundo viven conforme al estándar de la Biblia, entonces, ¿qué dice? Imítenlos. Desgraciadamente, cuando un autoritario se para en un púlpito y empieza a maldecir, si no se junta ahorita $1,000,000, Dios los va a maldecir. No, pues la gente empieza a traer su dinero. Entonces, los que están ahí abajo imitan a ese abusador. Desgraciadamente es más fácil imitar lo malo. Por eso la instrucción bíblica es imitad lo bueno. Imita lo bueno, no imites lo malo, porque el que hace lo malo no conoce a Dios. Entonces dice, consideren la manera de vivir de sus pastores, de sus líderes, e imiten su fe. Consideren, no dicen que no vean nada, no, eso no dice la Biblia. O sea, para un pastor, para uno es más fácil decirle, cierren los ojos, cállense, no disciernan, no piensen, para que no vean cómo me comporto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando usted escuche a un supuesto predicador, pastor, apóstol, lo que sea, diciendo, cállense, porque aquí yo no sé qué, y usted no diga nada, y cállese, cierre los ojos, cierre la boca, ahí tienes enfrente a un Diótrefes. Porque esa no es la enseñanza de la Biblia.
Y lo peor, no imites. Ustedes saben, no se imaginan la de broncas que hay en las iglesias con los músicos, con los grupos de alabanza, porque todos quieren ser famosos como los famosos cantantes. Todos se quieren hacer ricos, todos se quieren hacer famosos, todos quieren firmar autógrafos, todos quieren ganarse Grammys, y los pastores a veces nos llaman y dicen, socorro, ayúdenos, así, ¿sí o no, Chuy? Nos dice, por favor vengan e instruyan a nuestros músicos, díganles que cómo son las cosas. Entonces llegas y todos quieren grabar, todos tienen pose de artista, de Luis Miguel, es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque imitan lo malo. Esos ejemplos no son dignos de imitarse, hermanos. Esos son para desecharse, porque esos no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, vivirían de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo de un verdadero apóstol. Filipenses 3:17. Vean el comportamiento, toda esta conducta, toda esta imitar a Cristo. Fíjate, Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero vamos a ver Filipenses 3:17. Este es otro caso donde él, fíjate, qué tremendo, esto está tremendo. Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Fíjate, en Efesios 5:1 dijo, sean imitadores de Cristo. ¿Verdad que sí leímos? Pero aquí dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque ciertamente Cristo es nuestro máximo ejemplo, pero los líderes debemos de dar ejemplo. Por eso Pablo, imagínate para decir como Pablo, es un paquete. Realmente se necesita pues ser valiente para imitar a Cristo y luego decir esto, hermanos, sed imitadores de mí. Fíjate, y mirad, ahí está, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ay, Dios, ese es un verdadero apóstol. Versículo 8, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No son verdaderos ministros de Jesucristo. No dan buenos ejemplos. No viven de acuerdo a la norma bíblica. Son enemigos de la cruz de Cristo. No hablan de la cruz de Cristo. No hablan de lo que el sentido verdadero del Evangelio. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, hermanos, Cristo es nuestro máximo ejemplo, de todo, de perdón. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? De fidelidad a la misión del Padre para venir a morir por nosotros, de oración, ese ejemplo es nuestro máximo ejemplo. Pero fíjate bien, cuando un cristiano, ya sin rango eclesiástico ni nada, un simple cristiano, como cualquiera, ¿sí?, vive imitando a Cristo, es un tremendo testimonio. Pero para eso se necesita valentía, para eso se necesita valor. Pablo nos sigue instruyendo sobre nuestra conducta. Vamos a Efesios 5, de los versículos que leímos. Vamos al versículo 3. Efesios 5:3, y nos sigue instruyendo acerca de que necesitamos ser imitadores de Dios, pero también de aquellos que viven de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es idolatría, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Vamos a estudiar parte por parte. Dice en la primera frase, pero fornicación
Esta palabra, fornicación, viene del griego porneia y significa toda clase de pecados sexuales. Eso significa aquí en este versículo. Fíjate lo que dice. Ni siquiera los pecados sexuales que se comete la gente que no conoce a Dios, dice. Y toda inmundicia. Aquí inmundicia viene una palabra griega akatarsia, que significa pensamientos sucios de todo tipo. Y luego dice, o avaricia, que es idolatría. Avaricia viene del griego pleonexia, que significa deseos desmedidos de conseguir más. Puede ser fama, dinero, cosas materiales. Fíjate, los pecados sexuales, ni siquiera en chistes, ni mucho menos, como vamos a ver ahorita, toda inmundicia, pensamientos sucios, ni siquiera deseos desmedidos de conseguir cosas, de tal manera que te vuelvas un avaro, porque la avaricia, dice, es idolatría. Entonces dice, estas cosas ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es un santo? ¿El que está ahí en una iglesia, ahí en un nicho? Cuando la Biblia menciona a los santos, se refiere a los creyentes. Santo significa apartado para Dios. ¿Cuántos son apartados para Dios? Entonces, eso es para nosotros. O sea, no es una conducta propia de un cristiano ni siquiera mencionar esas cosas. Entonces nosotros no debemos tolerar en nosotros ni entre nosotros el pecado. No podemos nosotros decir que somos cristianos y a la vez tolerar el pecado, y para eso se necesita valentía. Hace años, una cantante muy famosa dio un concierto aquí, que supuestamente se convirtió a Cristo. Dio un concierto aquí en el río Nilo, entonces era un lugar muy grande ahí. Entonces, antes de empezar el concierto, yo hablé con esta cantante, porque alguien me dijo, oye, la cantante quiere que un pastor ore por ella. Y bueno, pues fue el primero que agarraron allí, y dijo, sí, oro por ella. Pero le dije, antes de orar por ti, te quiero decir algo. Y la animé pues a que continuara, porque en ese tiempo traía fuego, ¿verdad? Y que ni Cristo, y que no sé qué, y que, no, pastor, dice, yo jamás le voy a cantar al mundo, dice. No. Y en ese concierto donde había más de 10,000 personas, lo dijo claramente y públicamente. ¿Cuántos estuvieron ahí? Hay algunos. Y dijo esto, jamás le voy a cantar al mundo, no quiero nada con el mundo. Y ahora, por cierto, dentro de unos días va a dar un concierto, si alguno está interesado en ir al Telmex. O sea, no, mira, emocionalismos, hay un montón de emocionalismos, pero se necesita valor para cumplir la fidelidad que se le promete a Dios. Pues es bien triste, porque esa señora, en una entrevista, yo la vi esa entrevista, en un noticiero, le preguntaron, oye, pues qué bueno que ya regresaste otra vez al ambiente. Dice, ay, sí, es que, dice, bueno, pues es que eso de tu religión te sacó del ambiente. Dice, no, lo que pasa es que yo tenía un pastor muy legalista, dice, pero el que ahora es mi pastor, ese ya me deja enseñar otro poquito más, dice. Ese ya me deja enseñar. Entonces la gente mira eso y piensa que eso es ser cristiano. Eso es una mentira, es un engaño. Y no debemos de tolerarlo. Claro, esto nos va a costar adjetivos calificativos, ¿no? Como, pues, legalista, falto de amor. Entonces, hermanas, a enseñar todo. O somos o no somos. O vivimos para entretener al mundo y cantarle al mundo y servir al mundo y enseñarle al mundo lo que Dios me dio, o nos comportamos como dice aquí, como santos, como hijos de Dios. Y para esto, hermano, se necesita valor, Para eso se necesita valor.
Versículo 4, Efesios 5:4. Fíjate, todavía no termina, dice, ni palabras deshonestas. Aquí deshonestas viene del griego aiskrotes, que significa lenguaje bajo, indecoroso, vergonzoso, vulgar, pues. Pero luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, y la palabra necedades viene de una palabra griega, morologia. No tiene acento, es morologia. Y morologia, que se tradujo en necedades, significa hablar necio. Esta es la definición que da el diccionario Strong, que es de griego y hebreo. Morologia es hablar necio y estúpido, esa es la palabra que usa. Lenguaje de borrachos, de bufones. ¿Sabe lo que es un bufón? Uno que se dedica a entretener en la corte del rey allá en aquellos tiempos y hacía malabares, hacía cosas para tener al rey pues contentos, y ahí están todos en la borrachera y ahí los tenía contentos. Esto se me figura así como a los comediantes de Televisa, algo así más o menos. Son un montón de bufones que utilizan lenguaje de borrachos, que utilizan lenguajes necios y tontos. Bufones. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Ni estas bufonerías. ¿Y qué me dice de las declaraciones de los bufones triunfalistas de los púlpitos? Cosas como esta: los cristianos no debemos de enfermarnos, dicen. Eso es una bufonera, una bufonada, porque eso es una mentira, eso no es cierto. Y que se la pasan entreteniendo a la gente en lugar de enseñarles la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, eso no es propio de menos de un predicador. Pero luego viene una palabra todavía más fuerte, dice, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra truanerías viene del griego entropelia, y esta palabra que se traduce por truanerías, entropelia, significa hablar con doble sentido o en doble sentido, con tendencia a lo indecoroso y a lo vergonzoso. Eso significa ser un truán, ni truanería, o sea, no habla, o sea, hablar significa, repito, en doble sentido, pero con una tendencia vulgar, de algo indecoroso y vergonzoso, en doble sentido, lo que en México decimos albures, alburear, dicen. Y bueno, esto me sigue recordando todavía a todos los comediantes que salen en la televisión, que utilizan mucho la truanería, el doble sentido. Toman una frase sana, con sentido sano, pero con connotaciones de burla de tipo sexual, de tipo indecoroso, vamos, ¿sí? Entonces fíjate, a nosotros se nos prohíbe esa tendencia de utilizar el doble sentido hacia lo indecoroso y lo vergonzoso. ¿Cuántos recuerdan a un comediante que dio México que se le conocía como el rey del humorismo blanco? ¿Cómo se llamaba? Ah, miren. No, los de Timbiriche para acá se quedaron así, pues no saben quién es Capulina. Bueno, ese señor, no hace mucho, hará un par de años, vi una entrevista que le hicieron a él, ya está viejito. Él era un comediante, pero él siempre utilizó el humor blanco, así le llama a él. O sea, él hacía reír a la gente, pero de una manera muy sana. No utilizaba dobles sentidos, como Polo y o sea, toda esa gente, todos esos truanes, porque eso es lo que son, truanes, porque hablan puras truanerías. Si no es que hasta se las truanerían. Y entonces lo entrevistaron a él y le preguntaron, oiga, ¿por qué usted nunca utilizó el doble sentido, pero así
con connotaciones de tipo sexual y dobles. No, dice, yo me propuse, dice, desde que yo inicié en esta carrera, me propuse no utilizar el doble sentido de esa manera. Dice, eventualmente se me llegaba a salir una que otra, pero corregía. Dice, entonces yo estoy muy feliz de que se me conozca como el rey del humorismo blanco. Y le preguntan, ¿y usted qué opina ahora de todos los comediantes que utilizan todo eso? Dice, no, bueno, sin palabras, dice, cada quien. Entonces, yo digo lo mismo, ¿verdad? Pues sí, cada quien su religión, ¿verdad? Si hay un montón de truanes metidos, le voy a poner ahorita el ejemplo de un truán que anda metido en la iglesia. Y eso que le voy a leer, usted lo puede encontrar en su página de internet. Es un líder de jóvenes muy conocido, se aparece en grandes eventos. Eso yo lo tomé de su página directamente. Escuche lo que usted lee allí. Él, pues al utilizar la truanería, fíjese cómo la usa, Por ejemplo, él dice así, que se la da de muy chistosito, ¿no? Dice, les voy a dar algunas frases que me han hecho célebre, algo así dice. Entonces dice esto: desde que llegué a la iglesia, dice, encontré un verdadero sostén a mi vida. Atentamente, Victoria's Secret. Es que es creadora de prendas íntimas, pero fíjese el doble sentido, Desde que llegué a la iglesia, encontré un verdadero sostén a mi vida. Este tipo dice que es cristiano. Bueno, ahí le va otra. Dice, todos deberíamos de ser cristianos con dones. Atentamente, Trojan, marca de condones. Ahí va otra. Dice, cuando tú, cristianoide, dice, vas a la iglesia a alabar a Dios, ¿con qué jabón lo lavas? Mira, y habías de ver los comentarios que le hacen a este tipo. ¡Ah! ¡Qué buena está la voz! Ay, sí, porque eso es de religiosismo. Tú rompes con todos los esquemas del religiosismo y del protocolo. ¡Ay, no, está padrísima tu página! Es gente no nacida de nuevo. Pero ahí les va otra. Dice, este es consejo para cuando vayas a la iglesia y hagas tus travesuras, algo así dice. Dice, mira, para que los hermanos en la iglesia se motiven con la cruz, ponles un póster de Penélope Cruz en el baño de los hombres. Y otro póster de Tom Cruise en el baño de las mujeres. Ahí va otra. Dice, salte a la mitad de la predicación, métete al baño, dice, y mientras haces tus necesidades, canta con voz fuerte, eufóricamente, en voz alta, aquel bello canto que dice, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Bueno, todo esto y más lo pueden encontrar en www. Se lo voy a deletrear, PACOPALAFOX.com. Eso es un truán. Vergüenza del evangelio es ese tipo. Me da vergüenza a mí ese hombre. Es un jovenzuelo ahí. Pero más vergüenza me da que supuestos apóstoles lo inviten a sus convenciones. Nosotros tuvimos el desacierto de haberlo invitado aquí. Yo asumo esa responsabilidad porque me lo recomendaron y yo no paro a nadie aquí que no conozca, pero me lo recomendaron bien. Pero de aquí fue su debut y despedida. Jamás volverá a pisar este lugar. Y ya no lo dejamos que dijera más cosas. Pero fíjese, en Efesios 5:5, este es el terrible castigo para los truanes. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Aquí palabras vanas viene del griego kenos, que significan palabras vacías, que se dicen, que incitan a tolerar el pecado. Son palabras llenas de error y carentes de la verdad y que engañan a la gente. Porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Y para eso se necesita, mis estimados hermanos, valentía, para no juntarte con los truanes, y menos con los que están metidos dentro de la iglesia. Por eso se necesita valor. Decir, oye, no, tranquilo, te van a decir santurrón, te van a decir de todo. Pero, dile, soy cristiano, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Tienes que enfrentarlo con valor. Jesús, imagínate si Jesús hubiera doblado ahí de cobardía antes de subir a la cruz, ¿dónde estaríamos, hermanos? Y muchas veces nosotros, cuando nos avergonzamos y nos doblamos ante la batalla, somos de tropiezo para los que Dios quiere salvar. Por eso se necesita, esfuérzate y sé valiente. Y pon por obra, reparte las bendiciones que Dios te ha dado. Y pon por obra la valentía para poner por obra la palabra de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Mira rápidamente, segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Para eso se necesita valentía, hermanos. Dice así, segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Normalmente ese versículo lo aplicamos para las relaciones entre un hombre y una mujer, que incluyen, por supuesto, pero va mucho más allá también, No solamente es eso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o los que rechazan a Cristo, o los que se burlan de Cristo, o los truanes. No, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Absolutamente ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? Pues nada. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Pero para hacer eso necesitas ser valiente e imitar a Cristo. Entonces tú dirás, oye, entonces ¿cómo? Si Cristo anduvo, hasta lo criticaron que andaba con los comilones y los borrachos. Sí, pero los andaba evangelizando, no andaba haciendo lo mismo que ellos y no participaba en sus truanerías ni en sus borracheras. Que algunos nos hacen creer que sí, pero no. Cristo fue sin pecado. Él no se ensució ni se manchó. Y el trato que debemos de tener con la gente que no conoce a Dios no es participar con ellos en lo que hacen. Entonces dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y para hacer todo esto se necesita valentía. Vámonos sobre el final, Efesios 5:8. Fíjate lo que dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Está hablando que los cristianos, por ahí empezamos. Dice, en otro tiempo erais tinieblas. Esto significa, está hablando de nuestra condición pasada. Éramos, hermanos, éramos maldicientes, vengativos, truanes, de todo teníamos. Pero cuando el Señor nos rescató, nuestra vida empezó a cambiar, ¿no es cierto? Si tu vida no ha cambiado, no has nacido de nuevo. Y empezó a transformar, empezó a transformar tu corazón, tu pensamiento, tu conducta, tu vida. Dice, entonces, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor.
Esa es la condición presente de un cristiano. ¿Somos qué? Luz. Andad como hijos de luz. Significa que tu conducta diaria debe corresponder a la de un verdadero hijo de Dios. Versículo 9. Fíjate los frutos de andar en esa luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Aquí bondad, viene una palabra griega que significa excelencia moral. O sea, de un comportamiento, de un pensamiento. ¿Sí? El fruto del Espíritu es excelencia moral. Fíjate qué tremendo versículo. Como José, es un joven con una excelencia moral impresionante. Noé, claro, no eran impecables, todos fallaron en algún momento, pero era gente valiente, porque también se necesita valentía, que después de que caes, te levantas. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, excelencia moral, justicia, y esta palabra alude a la manera de vivir, y verdad, habla de integridad. Entonces, si alguno dice ser cristiano y no tiene estos frutos, no puede decir que es salvo. Claro, esto es en un tiempo razonable. Pero si usted dice, yo tengo 15 años, y usted anda de truán, de mentiroso, de trasnochador, usted no es cristiano. No es. Y se lo digo así claramente. Versículo 10. Porque estos frutos de bondad, justicia, de excelencia moral, de manera de vivir, de integridad, fíjate a lo que te ayudan, te ayudan a comprobar lo que es agradable al Señor. Y termina la instrucción en el versículo 11, dice, y no participéis, significa no tener comunión. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Y esa palabra reprender viene del griego elenjo, que significa reprobar, significa corregir, significa evidenciar. Entonces, si somos hijos de luz, no tienen nada las tinieblas con nosotros. Tenemos que andar como hijos de luz. Y no podemos estar participando en las obras de las tinieblas. Antes, al contrario, tenemos que reprenderlas, tenemos que reprobar esas conductas. Tenemos que corregir y tenemos que evidenciar todas esas cosas que manchan el Evangelio de Cristo y pisotean la sangre de Jesús. Y para eso, hermano, necesitas ser valiente. Porque te ganas enemigos. Pablo les dijo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Ay, pues lo siento mucho, pero es mejor que la verdad los hiera a que la mentira los mate. Esa era la convicción. Ese es un rasgo muy distintivo de los hombres en la Biblia, de los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Y a través de la historia del cristianismo, ese es el distintivo de ellos. Eran de pura cepa, genuinos. Versículos 12 y 13 terminamos, dice, porque vergonzoso, dice, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y qué es la luz? La palabra de Dios. Por eso es muy importante que vivamos en la palabra. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión inventada por el hombre. Son las instrucciones del Dios vivo para los que quieren seguirlo. ¿Cuántos quieren seguirlo? Vivamos cristianismo, no religión. Pablo finalmente le da una instrucción y le da una advertencia a Timoteo y le dice, mira Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Vivir piadosamente significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios, con valor. ¿Sí? A Timoteo le decía, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor. No, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de temor, de amor y de dominio propio. De temor de Dios.
de dominio propio. Dice, no tengas temor, Timoteo. Tenemos un espíritu de poder. No te avergüences del Evangelio. Y luego les decía también, no se avergüencen del Evangelio y de mí, decía Pablo, que soy preso, soy prisionero de Jesucristo. Hay una parte en una de las cartas que dice Pablo, dice, me abandonaron, se fueron todos, me dejaron solo, me dejaron tirado ahí en la cárcel. Se avergonzaron, o sea, les falló ahí. Algo había en algunos cristianos del tiempo de Pablo, que cuando se presentó la confrontación, se doblaron y dejaron avergonzado el Evangelio de Cristo. Pero Pablo decía, pero no me importa que me hayan abandonado. Dice, yo aquí estoy, firme hasta el final. ¿Cuántos quieren seguir hasta el final? Vamos a vivir cristianismo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas con la verdad. Tú lo dijiste claramente, que no nos avergonzáramos de ti, Señor. Si alguno se avergüenza, tú te vas a avergonzar. Qué triste